tardes, señoras y señores. Hace unos días me invitaron a presentar esta conferencia del profesor Carbajo. No dudé ni un momento, pues me sentía en deuda y era un orgullo el presentar a mi antiguo profesor de la Facultad de Medicina de Santiago. No voy a hacer un repaso a su amplia biografía, ya que el conferenciante es él, y eso me llevaría mucho tiempo. Tan solo unos apuntes sobre su dilatada vida profesional. Manuel Ramón Carbajo Vicente nació en esta villa, nieto de Firmo de Giraldez, hijo de Celiña Vicente. En 1940 estudió en el Colegio de las Hermanas Carmelitas y más tarde con su familia se traslada a Vigo, donde termina el bachillerato. Estudió medicina en la Facultad de Santiago, donde se doctora en 1971 con sobresaliente cum laude. Durante 10 años fue profesor adjunto de histología, embriología y anatomía patológica. Después de varias estancias en hospitales de Londres y París en 1977, ocupa la jefatura de servicio de anatomía patológica de Ciudad Real, donde trabajó 32 años. Durante este periodo publicó más de 100 artículos en revistas científicas, así como varios libros sobre anatomía patológica. Los últimos años profesionales los dedicó a la gestión, siendo presidente del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer. Al final de su dilatada vida profesional, recibió el premio Jorge Francisco Tello de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. No voy a extenderme más en esta presentación, tan solo elogiar que este guardés ejerce de guardés allá donde esté. Le cedo la palabra al profesor Carbajo. Bueno, me tenéis un poquito impresionado, sinceramente. No esperaba yo que me quisierais tanto, porque me da la impresión que me queréis. Y no creo que vengáis solamente por mi ciencia. ¿Qué voy a decir ahora después de lo que ha dicho el doctor López Sobrino? Cuando se le propuso que viniese a presentarme, él no lo dudó ni un momento. Y desde ese momento yo me di cuenta que tenía conmigo, o quería hacia mí, acariciarme con su amistad. Por eso le habéis oído estas palabras. Fue alumno mío, efectivamente, y buen alumno. En mi asignatura obtuvo matrícula de honor. Después nuestra relación siguió mucho tiempo, hasta hoy. Kiko, muchas gracias. También quiero dar las gracias al Concello de Guarda por haberme invitado a dar esta conferencia. El señor alcalde no tuvo ningún inconveniente en ceder esta instalación, toda la cartelería, incluso el personal del aula, que me ayudó, porque esto lleva consigo una serie de problemas que hay que resolver, que es el altavoz, que es el... Gracias a Teresa pudimos sacar esto adelante. Pero realmente el responsable directo de que yo hoy esté aquí es Agustín Franco. Desde el principio, el interés que se tomó en esta charla fue impresionante. No lo podéis imaginar. En cuanto supo que yo me dedicaba a informar sobre el cáncer en distintos aspectos, en el aspecto científico, en el aspecto, digamos, social, etc., me invitó a que viniera aquí. Yo no lo dudé. Pensé, La Guardia para mí es un sitio ideal para comunicarle aquello que yo puedo comunicar. Y Agustín se responsabilizó absolutamente de todo. Cosa, detalle por detalle, fue realizando, incluso fue él quien personalmente le pidió al señor alcalde que me cediese estos medios para poder dar la charla. Pero permitirme una licencia. Quiero agradecer a las personas que se han venido desde fuera de La Guardia
acompañarme, mi familia, mi esposa, María Dolores, mis hermanos, Emilio José, María Cristina, Ana Marta, mis sobrinos, mis cuñados, Carlos y Mari, y mis amigos María Rosa y Miguel. Muchas gracias por haber hecho ese esfuerzo. Y para mí es una profunda emoción, de verdad, y os lo digo muy en serio, el hablar para las guardesas y para los guardeses. Porque, como ya decía el doctor López Sobrino, yo siento mucho La Guardia. Por eso quiero agradeceros muy de veras a todos los que estáis aquí el haber hecho un hueco en vuestra vacación de hoy para poder venir a oírme. Ya sé que aquí hay personas de todo tipo. Aquí, muchos de los que estáis habéis sido amigos míos en la niñez. Otros habéis sido amigos míos un poco más avanzados. Y otros sois los familiares de mis amigos. Con lo cual a todos os estoy muy agradecidos. Perdonad que me alargue un poco en esto, pero para mí es muy importante tanto esto como parte de la conferencia. La Guardia para mí me interesa mucho. Pero quiero terminar, contaros una anécdota personal que cuento yo con mucha frecuencia fuera de La Guardia. Es una anécdota sobre mi especialidad. Yo hice la especialidad de anatomía patológica hospitalaria, cuya especialidad sirve para que yo analizase las piezas que se extraen del quirófano y además para hacer las necropsias, es decir, las autopsias de aquellas personas que mueren en un hospital y tratar de averiguar la causa de la enfermedad por la que han muerto. Pues bien, a mí me ha ocurrido un hecho en La Guardia que va muy parejo a mi especialidad. Cuando yo tenía 20 años aproximadamente, y veraneando aquí en La Guardia, un buen día mi abuelo Emilio Aleal, que era el secretario del juzgado, me dijo: oye, ¿quieres venir a hacer una autopsia? O a ver una autopsia. Yo dije inmediatamente que sí, porque yo estaba en medicina y me parecía que era interesante. Mis padres se quedaron perplejos. ¿Cómo vas a ir? Total, que me fui y con un médico de familia muy conocido aquí, un médico excelente, don Hermelindo Portela, nos fuimos a hacer la autopsia. Digo fuimos porque en realidad cuando yo llegué allí vi cómo lo hacía y yo cada vez que veía lo que estaba haciendo estaba encantado. Total, que cuando terminó la autopsia me fui a casa con una reflexión diciendo: esto es interesante. Pero no pasó de ahí la cosa. Cuando pasó aproximadamente un mes y medio, resulta que yo tuve la ocasión, porque mi abuelo me invitó, y don Hermelindo en esa ocasión también, a ver otra segunda autopsia que se hizo. En esa autopsia yo lo que hice fue llevar la bata que usaba como estudiante al cementerio. Entonces, una vez que llegué al cementerio, me puse mi bata y le ayudé, pidiéndole permiso a don Hermelindo a hacer la autopsia. Yo estaba ensimismado, entusiasmado. Y me di cuenta en ese momento que me estaba gustando ese tema. Tanto es así que ese mismo año me presenté a una posición en el laboratorio de patología del Hospital Clínico de Santiago, una posición de alumno interno que la gané y ya quedé ligado a la especialidad que hoy hago. Esto lo explico para decir hasta qué punto estoy unido a La Guardia. Hasta en mi especialidad, hasta en esto he quedado así. Y para terminar, cuando en algunas ocasiones voy a algún sitio a dar una conferencia y los periodistas o las personas te preguntan: ¿y usted por qué hizo esta especialidad? ¿Y en dónde empezó? ¿Cómo le vino la vocación? Yo siempre
utilizo la misma retahíla. Yo soy de un pueblo precioso marinero de la provincia de Pontevedra que se llama Aguarda. Y entonces a continuación les relato la anécdota que os acabo de decir. Por eso dice el doctor Sobrino que yo soy un guardés. Y de verdad sí que ejerzo de guardés. Y bueno, ya está bien de rollo. Yo quería expresaros el cariño que tengo a la Guardia y a vosotros antes de que empecemos con otra cosa que es, digamos, distinta, pero también hay que tomársela con cierto cariño. Vamos a hablar hoy del cáncer y cómo lo podemos prevenir. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir el cáncer? Para eso yo quiero explicar un poco cómo es nuestro organismo. Y me he inventado esto, que lo suelo poner en muchos sitios, para decir que nosotros, el cuerpo humano, somos un edificio. Y un edificio en donde hay una serie de ladrillos. Y los ladrillos son ladrillos celulares, es decir, son estructuras que son los ladrillos son celulares. En realidad, los ladrillos celulares tienen un nombre en biología en el cuerpo humano que son las células. Es decir, cada ladrillo será una célula. Este es un boceto hecho por un arquitecto que es mi hijo. Y entonces, bueno, pues así nos lo hemos montado. Bueno, la unidad básica de nuestro organismo en ladrillitos, es decir, en células, no es más que 60 billones con B de células en cada individuo. Las células pueden ser de distinta... Se me ha apagado esto, porque siempre pasa lo mismo. Las células pueden ser distintas, pero no nos vamos a meter ahí de distinto tipo. Cada célula forman unas telas o tejidos que llamamos los biólogos. Estos tejidos se organizan formando lo que llamamos los órganos, es decir, el corazón, los pulmones, el hígado, etc. Es decir, la estructura se va complicando. Pero lo que más nos interesa para saber algo del cáncer es cómo se organizan las células, cómo funcionan las células. Es lo que decimos la dinámica celular. Las células crecen, se desarrollan su función, se reproducen y después, cuando se hacen mayores, se van envejeciendo porque se gastan y van a morir. Y entonces van a ser sustituidas. ¿Por qué? Porque se reproducen igual que todo, se reproducen en divisiones celulares progresivas, como veremos ahora en un esquema. Pero esta división celular, y esto es una cosa muy importante, tiene un límite, tiene un control. Ese control, ¿me oís? Sí. Tiene un control, y ese control es una palabra que no me gusta mucho decir, es una muerte programada, pero no es que no me guste decirlo, lo que no me gusta decir es esta palabra que es la que se utiliza en todos los diccionarios médicos. Se llama apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una muerte celular programada. Es decir, se dividen en células, pero algunas de ellas se suicidan, desaparecen, por este fenómeno que hemos dicho así. ¿Para qué es necesario que algunas se mueran? Porque imaginaos que si estuvieran dividiendo las células de nuestro organismo continuamente, nos aparecerían puntos por todos lados. Entonces tienen que crecer la cantidad justa. Si se mueren 60, tienen que formarse 60. No puede ser de otra manera. Esto es un mecanismo, como todos los mecanismos que tenemos en nuestro organismo, perfecto. Es una maquinaria que funciona genéticamente de forma perfecta. Así mantenemos una cantidad constante de células. Lo veis ahí en la diapositiva.
¿Cómo funciona esto? Este es el esquema. El esquema funciona de la siguiente manera. Una muerte programada, apoptosis, hace que una célula que se va a dividir en dos y esta en otras dos, aquí hay una apoptosis. Esta célula se va a morir y entonces solo va a aparecer una nueva. Entonces estamos regenerando. Una se muere, otra se regenera. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Que las células viejas que desaparecen sean sustituidas, pero siempre cada una por una. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo aparece un cáncer? ¿Por qué aparece un cáncer? Bueno, un cáncer aparece porque no se cumple lo que estábamos diciendo ahora mismo. Estábamos diciendo que el mecanismo normal es que las células se dividan por apoptosis. Pero si esto no se cumple, es decir, si las células se engañan o las engaña un virus o una sustancia o alguna cosa, no se produce la apoptosis. Entonces, las células cancerosas, como vemos ahí, no realizan la apoptosis. Y como no realizan la apoptosis, como hemos dicho antes, se conservan inmortales, se dividen indefinidamente, se reúnen formando, se van a sustituir a las células normales, formando lo que llamamos en medicina nódulos. Un nódulo es un conjunto pequeño de células que se reúnen en comunidades. Eso es un nódulo. Pero si se forman varios nódulos, esos varios nódulos van a formar lo que se denomina un tumor, tumores malignos. ¿Y qué es un tumor maligno? Realmente un tumor maligno es lo que denominamos cáncer, de otra manera, pero es decir, desde el punto de vista de la forma, los nódulos son los que se forman por células y varios nódulos forman un tumor. Y ese tumor es lo que es realmente un cáncer. El nombre genérico es cáncer, pero realmente, desde el punto de vista de cómo lo veríamos nosotros, son los tumores. Aquí se ve un esquema que es parecido al anterior, pero esto es en el cáncer. ¿Qué pasa en el cáncer? Pues una célula se divide en 2, 2 en 4, 4 en 8. Hay una división sin control de las células cancerosas, con lo cual vamos a empezar a formarnos el nodulillo. ¿Cómo formamos el nodulillo? Como se ve ahí, en 1, 2, 3, 4, varias células en el 2 se están formando, se están reuniendo, ahí en el medio vemos más, y aquí ya sobrepasan todo el tejido. Entonces, aquí hemos esquematizado lo siguiente. Un nodulillo sería una cosa como se ve en el esquema, que estaría caracterizado por muchas células un poco raras, las tenemos que dibujar porque son realmente raras. Aquí a la derecha es una imagen real, vista al microscopio en nuestro laboratorio, donde se ven, es un poco más pequeño, se ve un nodulillo, otro nodulillo, etc. Todo esto son nódulos microscopios reales. Realmente esto ya es un tumor maligno. Y esta es una pieza extraída de una paciente, es un cancerenoma extraída de una paciente, donde se ve el cáncer aquí, aunque se ve muy grande, es pequeño, porque fijaos, tiene 20 milímetros. Esto está hecho con un ordenador, que se trabaja en laboratorios con ordenador, y aquí alrededor está la grasa del tumor. Del tumor no, la grasa en donde está insertado el tumor. Entonces, podríamos decir que es un cáncer. Si llamamos cáncer a un grupo de enfermedades que se caracterizan por la formación, hemos dicho, de tumores malignos, que pueden invadir, uno, los tejidos de los órganos en donde nacieron, es decir, pueden estar en los tejidos de los órganos en donde nacieron, o en los órganos lejanos, que es la metástasis. Una metástasis, ya vosotros muchos habéis oído hablar de la metástasis. Cuando hablamos de metástasis estamos hablando de una cosa ya importante. Y digo importante porque estamos hablando de la vida de un paciente. Los cánceres son muchos y diferentes. Porque muchas veces preguntan, yo tengo un cáncer, sí, pero ¿qué cáncer? Cuando me consultan. Pues, y la gente no tiene muy claro. Hay que saber que hay 200 cánceres diferentes como mínimo. Y dentro de ellos, depende en donde se localicen, reciben un nombre especial. Y depende del tejido que lo forma. Aquí lo pongo en los varios tipos que hay, pero no me voy a meter en ello. Lo único que puedo decir es que el nombre genérico
casi todo de ellos es carcinoma. Es un carcinoma, es un tumor maligno que está formado por un tejido que ya hemos visto ahora al principio, muy por encima, que es el tejido epitelial. Pero los tumores son muchos a su vez, porque los vamos a tener en muchos órganos, en el aparato digestivo, en el aparato genital femenino, etcétera, etcétera. Es decir, que aún multiplicamos. Es decir, que hay mucha variedad y cantidad de tumores. Vamos a poner algún ejemplo. Esto, por ejemplo, es el aparato digestivo normal, es la pared de un intestino, y esto es 3 etapas, 3 estadios de un tumor. Aquí es, en principio, empieza a formarse el tumor. Si cogemos en este estadio a un tumor, somos capaces a veces de curar el paciente. Aquí ya menos, y aquí la cosa se complica porque aquí puede haber ya metástasis. Este es el cáncer que las mujeres conocéis, un cáncer de endometrio. Se ve muy bien cómo hace prominencia el tumor, esto es el endometrio, hace prominencia, ocupa la cavidad. Este es un cáncer que en muchos casos es muy curable porque se va a extraer todo el aparato genital y muchas veces lo puse aquí a la derecha para significar cómo es el aparato genital en normal. Esto es otro de los tumores que se ven, que las mujeres oyen hablar de él, que es el tumor de cuello uterino. El tumor de cuello uterino, un cuello uterino limpio, es esto, es un uterino normal. Este es el aparato genital, el cuello estaría exactamente aquí. Y esto realmente, ¿por qué está así la imagen y aquí es otro? Porque realmente desde aquí abajo los ginecólogos llegan a ver esto, desde el labio. Y aquí ya se ve cómo hay un tejido canceroso. Bueno, ya se ve, digo yo, no se ve muy bien. Para ser reales no está muy claro. Este es el cáncer de mama, uno de los cánceres más corrientes. Y sí, lo que tengo que decir que alrededor hay una serie de ganglios linfáticos. Sabéis que en la mama es muy interesante estudiar los ganglios linfáticos, si el cáncer ha drenado hacia los ganglios o no. Eso es una cosa que veremos después un poco por encima, porque no tenemos tiempo tampoco para ver más cosas, porque esto es muy largo. Este es un cáncer de mama, en donde se ve en una pieza de laboratorio, en nuestro laboratorio, se ve un cáncer aquí y hay otro aquí pequeñito, este pequeñito, es una vista real, ¿no? La próstata también tiene muchas formas de evolución, pero la más típica es esta. Esta es una próstata con un tumorcito pequeño, aquí ya suele tener 4 o 5 lóbulos. En la próstata lo importante del cáncer es si invade o no invade la causa. La próstata es como una castaña, y si la cáscara de la castaña está invadida por el tumor, la cosa se pone fea, y si no, pues la cosa no va mal. Aquí tenemos el aparato respiratorio normal, y aquí tenemos un carcinoma de pulmón en un fumador. El pulmón de un fumador es exactamente como esto, lo veremos ahora en una imagen real. Este es un dibujo. Aquí tenemos el cáncer, estos son cánceres, y está negro, como veis, el pulmón, porque la nicotina oscurece el pulmón. Este es un pulmón también de laboratorio, esto lo hemos visto desde una sala de necrosis en el laboratorio, y aquí desgraciadamente se ve un gran tumor en este paciente, como es una sala de necrosis, es un tumor que un paciente que estaba muerto. Esto es uno de los tumores que no le hacemos mucho caso, que se ve con frecuencia, más de la que la gente piensa, que es el melanoma maligno de la piel. El melanoma maligno de la piel, que ya explicaremos después por qué puede aparecer y qué cuidados tenemos que tener para que no aparezca, que realmente es la segunda parte de la charla de la que nos vamos a referir. Esto es una piel en la que aparece un melanoma. Solamente viéndolo así, un dermatólogo sabe que esta lesión es un melanoma. Y los patólogos estamos un poco acostumbrados también, pero mejor los dermatólogos no vamos a hablar de los patólogos de lo que no somos, cada uno tiene su especialidad. Bueno, las células cancerosas, ¿cómo invaden el organismo? Bueno, pues lo hacen de la siguiente manera. En primer lugar, invaden localmente, o pueden invadir localmente, los tejidos
y los órganos en donde empiezan a generarse. Pero a continuación pueden penetrar en los vasos linfáticos que hay en el órgano. No nos vamos a parar a decir qué son los vasos linfáticos, o en los vasos sanguíneos que están circulando por estos sistemas vasculares. O cuando ya están circulando por ahí, cuando llegan a la lejanía, a los órganos lejanos, pues las células se extravasan, atraviesan la pared, salen e invaden los ganglios linfáticos o los órganos lejanos. Cuando eso ocurre, estamos ante una metástasis. Es decir, la metástasis realmente es que las células malignas van de un lugar a otro, cuando van al lugar lejano de donde se formó el tumor, eso le llamamos metástasis. También se llama tumor secundario. A veces es complicado, desde el punto de vista médico, saber, cuando encontramos un tumor, saber cuál es el primario y cuál es el secundario, es decir, cuál es en donde se formó y a dónde fue. Hay una serie de pruebas de laboratorio, hay un ojo clínico, hay una historia clínica y al final se puede saber, pero en algunas ocasiones es casi imposible el saberlo. Esto es un poco cómo invades la pared, no me voy a meter más. Sí puede interesar, por ejemplo, en una mama. Esta es una mama y estas células que se ven aquí son las del tumor. Bueno, pues las células del tumor pueden caer dentro de un vaso sanguíneo, recorren el vaso sanguíneo, siguen así, en este sentido, la corriente de la sangre y van a ir a otro órgano. En este caso ha sido al tumor. Aquí hablamos entonces de metástasis, es decir, la metástasis es el traslado de células tumorales de donde se forman a otro lugar. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Bueno, muchas gracias, hermana. Eso se dice antes. Es que me alejo, porque tengo miedo. Bueno, estos son los vasos sanguíneos que los vamos a pasar porque si no, no tenemos tiempo. Bueno, esto es una metástasis en el hígado. Todo esto que se ve aquí son tumores, estos secundarios, que su origen estaba en el pulmón. La metástasis, perdón, en el pulmón no, en la mama. Era una mujer que tenía un cáncer de mama y apareció la metástasis en pulmón. Esto es muy frecuente. Esto también es bastante frecuente. Esto es una imagen, no es una imagen mía, es copiada de un libro. Esto es de una necropsia en donde en el cerebro había un tumor maligno procedente del pulmón. ¿Cuáles son los efectos realmente que producen los tumores malignos en el organismo? Puede ocurrir lo siguiente: destruir parte o casi la totalidad de los órganos en donde asientan. Y de esa manera disminuyen su función, pero si el tumor infiltra nervios, a esa persona le va a doler mucho. Son los típicos dolores que ya conocéis del canceroso avanzado, que tiene unos dolores. ¿Por qué? Porque las raíces nerviosas están atacadas por el tumor. No quiero decir nada si es un órgano vital, como el cerebro, cuando tiene varias metástasis, pues el individuo se muere. Pero es que además hay otra forma de cómo ataca un tumor maligno al organismo, que es produciendo tóxicos o venenos, por así decirlo, que van a la sangre. Y eso hace que el paciente